sino que eran risas como si estuvieran rodeándome y cada vez las sentía como en el oído cerca y yo volteaba y no había nada. Una de esas risas dijo mi nombre y me tocó el hombro. Cuando yo volteo veo como una figura de un hombre muchísimo más alto que yo, con botas negras. Tenía puesto como un sombrero súper grande que le alcanzaba a cubrir su cara, pero yo notaba su mirada también. Y justo frente a mí en la ventana estaba esa figura. Me miraba, simplemente me miraba, observando, vigilando qué era lo que yo estaba haciendo, que yo no era el único vigilante en ese lugar. Habían dos más, el perro y esa sombra que me persiguió y que me observó toda la noche. Eran dos huellas descalzas de niños pequeños. Trabajar como vigilante o celador conlleva ciertos riesgos y no tanto solamente de que algo se te aparezca, no sé, un intruso, están robando cosas, sino que más bien al caer la noche, todo el lugar que tú conoces cambia completamente y precisamente eso es lo que venimos a narrar. Tenemos 3 historias muy buenas para narrar el día de hoy, donde el miedo, el pánico se apodera de este tipo de personas que están entrenadas para cualquier situación, pero la noche los dominas. No sé qué pienses tú. Yo la verdad pienso que tal vez ser vigilante o celador o como lo queramos llamar, de día es una cosa, pero de noche siento que todo cambia de una manera muy drástica, como los sonidos, el ambiente, todo. La verdad a mí me daría como muchísimo miedo tal vez trabajar en algo que implique la noche. Y es que bueno, para nadie es un secreto de que siempre pagan mejor de noche. Eso sí es verdad. El vigilante que solamente está de día gana, pero el que está de noche gana muchísimo más. Pero también es el que tiene más experiencias, es el que tiene más historias por contar. Y precisamente estas historias se tratan de eso. Así que no sé si están preparados porque esta noche es de puro terror. Bueno, esta primera historia tiene un trasfondo, la verdad, bastante contrastante porque resulta que él trabaja en un colegio, pero un colegio para niños pequeños, para infantiles, por así decirlo. Y no sé si tú has visto alguna vez que cuando hay colegios infantiles están llenos de dibujos, colorines, que pinturas, cosas súper bonitas, pero que al caer la noche todo se distorsiona y tal vez todo cambia. Y esa figura que tú mirabas sonriendo, tal vez ahora te mira fijamente de una manera aterradora. No sé, voy a narrar esa primera historia. Lo voy a narrar en primera persona porque quiero que tú y yo nos pongamos en el lugar de esta persona que la mandó de manera anónima, pero tiene la valentía todavía de seguir trabajando ahí. Así que estamos preparados, iniciemos. Siempre he trabajado como guardia, como celador, como lo quieran llamar, pero siempre he trabajado de esto. Y me ha gustado mucho estar en lugares tranquilos, por ejemplo en bodegas, en empresas, donde solamente hay silencio, donde estoy yo con mi linterna mirando que nada falte, que todo esté muy bien. Y resulta que dentro de eso, pues resultó un trabajo que yo no me esperaba, pero era un trabajo incluso más tranquilo, o es lo que yo pensaba. Me dio mucha felicidad saber que me estaban contratando y me estaban pagando muy bien para cuidar un colegio infantil, un colegio de niños de máximo 10 años de edad, o sea, todo muy bien. Tenía que cuidar que todo estuviera cerrado, de que tal vez la lluvia no entrara a los salones, de que las puertas estuvieran cerradas, porque realmente en estas escuelitas, son escuelitas de niños infantiles, estas escuelitas no hay nada llamativo para que un ladrón entre y robe. O sea, en ese sentido me dijeron que estuviera súper tranquilo, que todo iba a marchar muy bien. Yo la verdad me relajé cuando escuché ese trabajo, estaba muy tranquilo, muy feliz, porque pasaron las primeras semanas y yo estaba disfrutando de lo que hacía. Solamente daba un rondín, revisaba que todo estuviera bien y nada más, porque claramente esa escuela no es que estuviera retirada y súper lejos en el bosque, no, era una escuela en el medio de todo el pueblo, era donde pasaban transeúntes, donde pasaban carros, había iluminación de las calles, entonces todo marchaba muy bien. Yo quisiera que esta historia terminara justamente como la empecé, anímico y alegre, pero todo se torna un poco diferente al pasar del tiempo. Resulta que una noche, como tantas noches que yo hacía rondines, resulta que fui caminando, revisando que todo estuviera muy bien, y dentro de la oscuridad, dentro de la misma noche, logré escuchar algo que tú tal vez no lo percibes muy bien. Es como que algo te llama la atención y tú volteas. No sé si has tenido esa sensación de que miras algo, escuchas algo y tratas de entender qué es lo que escuchaste, qué es lo que miraste.
Y entonces pues yo escuché algo, escuché como una especie de risas. Pero a ver, estamos en el medio del pueblo, puede que un vecino puso el televisor a alto volumen, puede que alguien pasó y se rió, una moto, un carro, no sé. Yo lo que hice fue quedarme quieto y tratar de observar y escuchar muy bien, poner todos mis sentidos a trabajar para entender qué es lo que he escuchado. Y yo dije, si vuelve a sonar otra vez esa misma risa, porque era una risa como si fuera un niño. Dije, si vuelve a sonar esa risa, voy a buscar qué es lo que la provoca y debo informar esto. Pero me quedé parado unos 5 o 10 minutos y no escuché nada más. Solo la escuché una vez y eso que la logré entender y ya no más. O sea, para mí mejor. O sea, para mí era súper, solo una vez y ya. Entonces dije, bueno, mi conclusión fue, la escuché de otro lado, llegó el eco aquí y lo logré entender por cierta manera. Entonces pues simplemente daba mis rondines. Esa fue, digamos, la parte donde todo empezó a salir mal, donde todo lo que yo creía que era paz y tranquilidad empezó a trastornarse, por así decirlo, a una parte negativa, una parte que yo no conocía de esa escuela. Ya llevaba un mes trabajando ahí, pero nada me había sucedido hasta que empezó esa noche. Y resulta que a la siguiente noche ya pude entender y escuchar muy bien la misma risa. Era la misma risa de un niñito, como si estuviera jugando con otro. Se escuchaba a lo lejos. No puedo mentirte y decir que la escuchaba ahí cerca, que vi algo pasar. No, simplemente escuché una risa y ya. Pero se repetía una y otra vez. Eso a mí me llamaba mucho la atención. Y bueno, empecé con mi linterna a buscar el sonido, a buscar qué es lo que había escuchado. Dentro de eso tenía que pasar por el primero y segundo piso. En el primer piso está pues digamos los comedores, está la sala de juegos donde se juegan baloncesto, fútbol, está el patio de juegos, por así decirlo. Y dentro de ese patio de juegos me di cuenta que estaba la puerta abierta, cosa que es normal, sí, los profesores se pueden olvidar de cerrarla. Entonces pues yo me dispuse a entrar a la sala de juegos, la zona recreativa, y me di cuenta que a lo lejos logré escuchar un balón. Tan, 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 tan. Un balón de baloncesto. Porque es muy entendible ese rebote que genera ese balón. Es muy diferente a escuchar un balón de fútbol. Es totalmente diferente el sonido. Así que me fui acercando y dije, no sé, de pronto el viento tumbó un balón. Porque puede pasar, ¿sí? Eso es normal. Yo no trato de sugestionarme de una vez, sino buscar una lógica. Y eso creo que es lo que me ha salvado de tantos años que llevo en esa escuela. Y resulta que cuando estaba entrando al patio de juegos, me di cuenta que todos los balones estaban en la canasta. Estaban quietos, estaban intactos. No había ningún balón por fuera. Si había alguno, pues yo me iba a dar cuenta, pero es que no había nada. Todo el patio de juegos estaba limpio y todo en su lugar. Pero entonces, ¿qué era lo que yo logré escuchar? ¿Qué era eso que sí escuché de adentro? No lo escuché de tal vez algo, un rebote por fuera, no, lo escuché de adentro, porque ahí se encierra mucho el sonido. Pero traté de no sugestionarme y no darle tanta importancia porque sabía que eso me iba a afectar en el trabajo, sabía que eso iba a cambiar mi perspectiva y como soy yo, sabía que iba a salir corriendo de ahí. Entonces lo que yo hice simplemente fue cerrar ese patio de juegos, echarle llave y listo, seguir como si nada. Pero tantas casualidades, tantas cosas que iban pasando, empezó, no sé cómo decirlo, pero a maquinarme una idea. Algo sucede aquí, algo está pasando aquí que no noto, pero debo encontrar qué es lo que hay en esta escuela. Y fueron pasando el tiempo, fueron pasando los días, hasta que un día fue como la gota que derramó el vaso, porque resulta que todos los salones deben estar cerrados, ¿sí? Siempre deben estar cerrados, todos los pupitres deben estar totalmente alineados y todo debe estar en orden, por así decirlo. Y dentro de eso, pues el orden de los docentes es que todos los tableros, no sé si has visto esos tableros de tiza, que no son con marcadores sino con tiza, para que los niños jueguen, pongan sus nombres, hagan dibujitos, ¿cierto? Pero esos tableros siempre deben permanecer limpios, nunca debe estar sucio, y créeme que nunca estaban sucios. Entonces yo fui revisando que todo estuviera muy bien, pasé salón por salón, todo estaba limpio, hasta que llegué al salón, que es un salón especial para todos los niños, porque es el salón de artes, donde los niños juegan,
se pintan, ponen sus manitos con pintura y marcan las paredes, porque ahí pueden hacer de todo. Hay muchos cuadros puestos de los dibujos de ellos. Entonces un salón, digamos, muy alegre para los niños. Pero me di cuenta que ese salón estaba un poco desordenado. Y el pizarrón estaba todo pintado. Con tiza, de todos los colores que habían y por haber estaba ese pizarrón lleno. Yo no entendía muy bien de qué se trataba esos dibujos, sino más bien puse la llave y entré al salón para limpiarlo, porque eso debe estar limpio. Ordené un poco el salón, dije, bueno, pues como es un salón de creatividad, un salón donde los niños juegan, o sea, tú entras al salón y hueles a pintura, se siente como ese olor a plastilina, donde los niños juegan y todo eso. Y bueno, cuando iba a limpiar lo que es el pizarrón, me di cuenta que estaba pintado como una especie de casitas. Había unas casitas, pero no algo muy desarrollado, sino más bien palitos, líneas. Habían como casitas ahí pintadas. Y dentro de esas casitas habían unos niños. ¿Y cómo eran los niños? Simplemente una bolita, palitos y la cara del niño sonriendo. Simplemente eso. O sea, como si literal un niño hubiera pintado ahí con la tiza. Y habían muchísimos niños. Pero lo que me llamó más la atención es que en el medio de todos esos niños que estaban sonriendo había una figura grande, una figura que llamaba la atención, y esa figura cargaba una linterna, y esa figura tenía un sombrero y era idéntico al que yo tenía, y justamente yo también tenía la misma linterna, el mismo color de linterna, o sea, todo encajaba, y los niños simplemente estaban ahí alrededor de lo que tal vez yo entendía que era mi propio dibujo, y estaban mirándome y sonriendo. No sé por qué, pero sentí que algo me estaba observando atrás mío. Sentía como muchas miradas, sentía como si algo estuviera caminando atrás mío, y yo volteé con la linterna y alumbré y no había nada. O sea, no había nada, solamente oscuridad y los dibujos de los niños que se reflejaban ahí. Yo borré eso rápidamente, traté de no darle importancia porque me estaba sugestionando mucho. Y cuando cerré el salón, ya terminando de borrar todo, cerré el salón y en el primer piso, porque los salones quedan en el segundo piso, en el primer piso me di cuenta que estaban niños corriendo y riéndose. Corrían y se reían. Y claro, yo ahí bajé rápidamente para ver quién se había metido o no sé quién estaba haciendo travesuras, y no había nada. Pero lograba escuchar risas, y ya no eran risas que llegaban de afuera o risas lejanas, sino que eran risas como si estuvieran rodeándome y cada vez las sentía como en el oído cerca, y yo volteaba y no había nada. Y entonces lo que digamos cambió todo fue cuando una de esas risas dijo mi nombre y me tocó el hombro. No sé cómo, si se supone que eran niños, no era posible que algo tan pequeño me tocara el hombro. Si creíamos que tal vez era una identidad de niños, pues en este caso, ¿qué es lo que me tocó el hombro? Yo ahí salí corriendo despavorido, dejé mi linterna atrás y me quedé afuera de la escuela. Afuera, como si yo fuera un borrachito que se quedó durmiendo allá afuera, porque yo no era capaz de volver allá. O sea, yo después de lo que sentí, después de lo que viví, no era capaz de volver, porque sabía que no era el único, tal vez no era el único guardia de seguridad de la escuela. Tal vez éramos dos, y tal vez no solamente eran los niños de la mañana, sino también los niños de la noche. Creo que en esa escuela, al ser tan energética durante el día, donde todos los niños juegan, ríen, se gozan, esa energía queda y en la noche siguen jugando. No han entendido que solamente es energía corriendo durante la escuela. O tal vez algo pasó ahí. No quise indagar mucho más porque tal vez me echaban. Pero ahora créeme que los rondines que doy serían 1 o máximo 2. Ya no soy capaz de volver a encontrarme eso, porque no solamente me encontré un niño o niños, sino que me encontré algo que me está acechando en la noche. Bueno, a mí la verdad esta historia sí me dio como cosita, más porque es algo de niños inocentes, que uno dice son niños, o sea, ¿qué puede hacerte un chiquitín a ti o qué miedo te puede causar un niño?
y pensar de que no, lo tocó el hombro siendo una persona tan grande. Yo la verdad si hubiese como indagado un poquito más, investigar, o sea, qué es lo que me tocó, qué es lo que sentí, porque eso no es como para uno decir, ay no, fue solo el viento. No, yo sí hubiera investigado un poquito más, la verdad. No, y concuerdo totalmente porque, a ver, que tal vez la energía de los niños por alguna razón se escucha y todo eso está muy bien, pero la figura que estaba dibujada en el tablero, en el pizarrón, ¿qué era eso? O sea, realmente, ¿qué es eso? Y creo que indagar más puede ser muy bueno para salir de dudas, pero si esa historia tuviera un final más trágico, creo que sería contraproducente saber qué es lo que esconde esa escuela tan inocente, por así decirlo. Entonces, al final, creo que tomó la decisión que él creía correspondiente de, mejor sabe que ignoremos eso y hagamos como si no pasó nada porque yo quiero seguir trabajando acá. Y bueno, esa es la decisión que tomó él. Siento que en algo sí tienes razón y es como el tema de saber si indago más qué cosa rara pudo haber sido, pudo pasar. Entonces ahí sí, como saben decir, ojos que no ven, corazón que no siente, la verdad. Y bueno, esta historia que yo les voy a contar también es de un seguidor anónimo, porque él aún sigue trabajando en este lugar que es un cementerio. La verdad, qué miedo trabajar en esos lugares, así que yo también se los voy a contar en primera persona para que podamos conectar un poquito mejor y podamos entender mejor esta historia. Yo soy una persona que siempre he trabajado en la vigilancia. He cuidado casas, empresas, hospitales, escuelas, pero este trabajo nunca lo había hecho. Nunca había trabajado en un cementerio y menos en el turno nocturno. Siempre había sido principalmente mis trabajos de día. Yo dije, la paga está buena, el turno de noche obviamente lo pagan mejor. Y yo, sin trabajo, desempleado, no tenía nada más que hacer, así que me fui a cuidar ese cementerio. El día de mi inducción me encuentro con diferentes personas y entre ellas el vigilante que estaba en el momento. Era una persona de la tercera edad que ya se iba a pensionar. Me empezaron como tal a indicar el lugar, era un cementerio bastante grande, me lo mostraron todo, me indicaron lo que yo tenía que hacer, lo que tenía que cuidar, mis horarios, mis herramientas de trabajo, todo. El señor, el que les cuento al que yo iba a reemplazar, me dice: mi hijo, venga, que yo le quiero dejar otras reglitas más que usted en ese manual no va a encontrar. Yo lo escuché obviamente con mucho respeto, dije, bueno, es un señor de la tercera edad, de pronto alguna cosita me ha de querer decir. Me dice, son reglas sencillitas, son 3 reglas sencillas que tú vas a escuchar y que vas a tener que seguir al pie de la letra. Yo normal, lo escuché sin sugestión, el cementerio nunca me ha dado miedo, no le tengo miedo a los muertos, simplemente mucho respeto por el lugar donde ellos están. Él va y me dice, la primera regla, no sirves nunca de noche. Yo quedé como, ¿qué tiene que ver que yo sirve o no sirve de noche? ¿Qué va a pasar si lo hago? Me entró como esa curiosidad, pero al fin como que no le hice caso. La segunda regla me dijo, por nada del mundo pises las tumbas del cementerio. Yo la verdad lo entendí porque es algo que mi mamá me ha enseñado desde muy chiquito, a que las tumbas donde están los muertos se respetan. Entonces yo dije, sí, tienes razón, no lo voy a hacer, no tengo tampoco ninguna intención, de pronto por curiosidad o por irrespeto lo voy a hacer. La tercera regla que me dijo es que si yo llegase a ver un perro negro grande, no le haga caso, no lo miren, no lo llamen, no intenten tocarlo, absolutamente nada. Eso a mí me pareció hasta chistoso. Y dije, pues, ¿qué voy a encontrar un perro negro grande? Deben ser solamente como mitos, cuentos de personas viejitas y ya. Los primeros meses de mi trabajo las pasé súper tranquilo. Yo la verdad hasta disfrutaba trabajar. A veces simplemente muchachitos que entraban como por curiosar el cementerio de noche, por querer chismosear, por querer ver. A veces una que otra serpiente, perritos, gatitos que se metían, pero jamás llegué a ver lo que fue el tal perro negro del que el señor me hablaba. Yo a veces me acordaba y hasta me daba mucha risa que yo llegase a ver un perro negro como tan así como el señor me lo había explicado. En uno de mis turnos, ya pasada la medianoche, yo salí con mi linterna a hacer como tal mi ronda, cuando me doy cuenta que por uno de los muros de atrás, como les había comentado, el cementerio es súper grande y atrás hay un muro que también es inmenso. Pero en ese muro se estaban intentando saltar 2 muchachos. Yo lo que hago es agarrar mi bastón para ir a donde estaban ellos y poder de pronto ya sacarlos de buena manera sin que haya ningún complique como las anteriores veces. Cuando yo me iba acercando me doy cuenta que de las partes donde estaban más oscuras, donde estaban las bóvedas como más grandes, más antiguas, vi que iba saliendo una figura. Cuando yo como que me percato muy bien, me doy cuenta que es un perro.
un perro que estaba bastante grande. La noche estaba muy oscura, así que vi el perro demasiado negro. Yo me asusté, lo que hice fue quedar paralizado completamente y pensé que tal vez yo me estaba sugestionando y era producto de mi imaginación. Hasta que me doy cuenta que los dos chicos ven a ese perro también y salen corriendo y gritando como locos. Yo, después de ver que ellos se saltaron ese muro, dije: yo no estoy loco, yo no estoy viendo nada raro. Ese perro está ahí, lo que el señor me había contado que había visto está aquí. Lo que yo hice fue como quedar en shock, pero tratar de seguir los pasos que el señor me había dado. Intenté no mirarlo, no llamarlo, ni siquiera se me cruzó por la mente querer tocarlo. Simplemente dejé que pasaran y tratar de calmarme. El perro a mí no me hizo absolutamente nada. Simplemente estaba quieto, yo estaba quieto y no hacíamos absolutamente nada. Unos minutos después, simplemente no me di cuenta que el perro desapareció. Yo pensaba que el perro se me iba a aparecer, estaba súper sugestionado. En mi caseta yo miraba para todo lado, alumbraba por todo lado en el cementerio y no veía nada. Esa noche para mí fue la noche más lenta. Cuando llegó el día yo ya estaba un poquito más tranquilo, me fui para mi casa, sentía como que si en verdad era producto de mi imaginación o había sido algo real, pero al acordarme de los muchachos sentía que sí, eso era real. Pasaron ya muchos meses, nuevamente todo tranquilo, no volví a ver el perro por ningún lado a pesar de que ya todas las noches me daba miedo. Yo sentía un miedo de tal vez volvérmelo a encontrar, pero no, todo normal. Como siempre, muchachos queriéndose meter, animales queriéndose meter, tratar de revisar, de cuidar que todo marchara de manera correcta durante las noches. Después de varios meses empezó lo que fue épocas de lluvia. Llovía todo el día, toda la noche, el cementerio ya estaba prácticamente todo lo que eran sus senderos, sus caminos estaban hechos charcos de lodo. Era casi muy difícil caminar, siempre tenía que andar con botas, revisando, puesto capa, totalmente protegido de la lluvia. Una de esas noches yo tenía puesto ya mi capa, mis botas, agarré mi linterna para poder nuevamente revisar y que todo estuviera en calma. Iba distraído, iba caminando y no me di cuenta que tropecé y caí encima de algo. Yo normal me paré, cuando alumbro me doy cuenta que estoy encima de una de las tumbas. Ahí de una recordé la segunda regla del Señor: no pises por ningún motivo las tumbas. Yo no pensé que iba a pasar nada malo, yo seguramente por respeto miré la tumba y dije: perdón, qué pena, no lo vuelvo a hacer. No me asusté, no nada, porque pues yo dije, no me sugestiono por estas cosas, son chismes de viejitos. Me paré y empecé a caminar cuando escucho a lo lejos como pasos, como si algo también con botas me estuviese siguiendo. Y como si estuviese también arrastrando algo. Yo sentía que era como si estuviera arrastrando una pala o algún mazo. En ese momento empecé a sentir un frío intenso que me recorría la piel. Sentí que la noche se puso más oscura, la noche más fría. Sentí como si la lluvia en este momento estuviese golpeando mucho más fuerte. Me asusté súper feo. Quise seguir caminando, pero sentía que mi cuerpo no avanzaba, que mi cuerpo no respondía. Y a medida de que yo trataba de caminar, esos pasos se escuchaban que me seguían. Estaba dando los mismos pasos que yo daba. Yo paraba y el sonido paraba. Yo seguía y el sonido me seguía. Yo intenté salir corriendo. Quise salir corriendo, quise gritar, quise pedir ayuda. No entendía lo que me estaba pasando porque mi cuerpo no daba. Sentía que mi caseta estaba demasiado lejos, que no iba a alcanzar a llegar, que lo que me estaba siguiendo me iba a alcanzar. Pero como sea, traté de no seguir con mi pensamiento: debo respetar el lugar, debo respetar a los muertos que están acá. Quise seguir caminando, pero sentía que la verdad no avanzaba nada y esos pasos se escuchaban detrás mío. Hubo un momento que llegué como a una parte donde no habían tantas tumbas, no habían tantos árboles y sentía que la lluvia estaba más calmada. Me dio mucha curiosidad, aunque sentía demasiado miedo, sentí también curiosidad y quise voltear a ver. Cuando yo volteo veo como una figura de un hombre muchísimo más alto que yo, con botas negras. Tenía puesto como un sombrero súper grande que le alcanzaba a cubrir su cara, pero yo notaba su mirada también. Tenía puesto un tipo saco que son parecidos a los que usaban los sepultureros antes. Yo noté su mirada, y no era una mirada como de odio, algo malo, sino una mirada de simplemente te estoy observando. Quiero ver qué haces, quiero seguir tus pasos. Yo nuevamente me volteé y alcancé a ver ya a lo lejos mi caseta. Seguí caminando. Lo que hice simplemente fue cerrar la puerta y encerrarme y mirar por la ventana. Y justo frente a mí en la ventana estaba esa figura. Me miraba, simplemente me miraba,
observando, vigilando qué era lo que yo estaba haciendo. No sé qué me quería hacer. Yo sentía ese miedo de que en qué momento esa figura va a entrar, me va a hacer algo, va a salir otra cosa. Yo simplemente la miraba y ella ahí, quieta, observándome. No percaté el momento en que simplemente dejó de estar. No sé en qué momento esa figura desapareció. Yo me asomé por la ventana y no la vi por ningún otro lado. Simplemente ya no estaba. No supe si ella iba a volver a aparecer. Simplemente me quedé mirando fijamente hacia la ventana. Tampoco me di cuenta en qué momento amaneció, en qué momento dejó de llover. Mi mente estaba completamente en blanco. Fue en ese momento cuando yo me di cuenta que yo no era el único vigilante en ese lugar. Habían dos más, el perro y esa sombra que me persiguió y que me observó toda la noche. A veces pienso en querer hablarle al señor que trabajaba antes acá, que me cuente sus experiencias, si él los vio, si él vio otras cosas, porque yo siento que no solamente somos 3 vigilantes. Llevo ya 10 años trabajando en este cementerio, y aunque han sido solamente esas 2 situaciones, es algo que me ha marcado mucho, porque cada noche lo recuerdo. Cada noche siento que o va a aparecer el perro, o va a aparecer esa sombra, o tal vez va a aparecer algo más que también me va a vigilar. Así que hasta el momento somos 3 vigilando este cementerio. No sé ustedes, pero yo me estaba imaginando toda la escena y qué miedo, digamos, que todo le pase tan seguido. Que vio un perro, que no solamente lo vio él, lo vio otras personas, y después que le aparezca una sombra, como lo que le dijeron a él, la regla, ¿cierto? La segunda regla, de que no pise ninguna tumba. ¿Por qué? Porque tal vez hay alguien que está vigilando de que esa regla se cumpla. Y ahora con lo que estamos hablando de las reglas, yo me pregunto algo. ¿Qué pasará o qué pasaría si él decide silbar por la noche? Tal vez aparezca otro vigilante, o quién sabe lo que pueda pasar. Ojalá él nos dé como una actualización de esta historia. Bueno, aquí me llama la atención porque esta historia se parece como un poco al folclore colombiano del sombrerero y del silbón, ¿sí? No sé si de pronto has escuchado lo que es el silbón, que también es una entidad que se aparece, pero me parece muy raro que, digamos, estas 2 entidades estén en el mismo lugar, en un cementerio, cosa que no pasa. Entonces aquí viene la pregunta: ¿hay más entidades, digamos, que se parecen y actúan de la misma manera? Es como el caso de La Llorona, que ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué La Llorona solamente aparece en México? Mentiras. Aparece en Ecuador, aparece en Colombia, aparece en Perú, aparece en Estados Unidos, aparece en muchas partes. Entonces hay muchas entidades que tal vez son muy parecidas en cuanto a su aspecto o en cuanto a lo que hacen, pero a la vez son muy distintas. Y sí, puede que no sea solamente 3 guardianes, puede que sean más. Bueno, y siguiendo con el hilo, me llama la atención porque esta historia tiene algo que se relaciona mucho con la última, que es la mía, de que lo vieron, ¿sí? De que no solamente fue el celador, sino que fueron personas también que vieron lo que estaba pasando en ese momento. En este caso, pues, el celador junto a los 2 muchachos que se querían entrar, vieron al perro negro, ¿cierto? Eso es lo que tú nos contabas. En mi historia, resulta que todos, absolutamente todos los que trabajan en el hospital, lo vieron. Todos, sin faltas. Los del turno de día y los del turno de noche. Así que iniciamos con esta historia. Soy celador en un hospital y llevo mucho tiempo trabajando en esto. Siempre nos toca cambiar de turnos. Hay 3 celadores. Uno, el que está en la entrada principal. Otro que está haciendo rondines en el segundo piso, tercer piso, porque es un hospital muy grande. Y el último, el que hace turnos en la morgue. Entonces pues siempre nos rotamos, que un día acá, que un día acá. Entonces siempre hacemos como ese tema de que nadie se aburra en su lugar de trabajo. Y como somos bien amigos los 3, entonces hacemos el favor de que cubrirme este turno. Listo, yo voy tan. Bueno, hubo una temporada donde un trabajador, un celador de los 3 que somos, se enfermó. Totalmente enfermo, no podía asistir. Tampoco había, digamos, de cierta manera no había recursos o no había personal para reemplazarlo. Entonces éramos los 2. Cubríamos el turno del de arriba o cubríamos el turno, mejor dicho, nos rotábamos de una manera que nos estábamos matando, pero claro, o sea, nos pagaban mejor, nos pagaban muy bien por cubrirlo a él. Nosotros no pusimos ninguna queja, pero dentro de eso, mi compañero me dijo: hey, vos que sos más de noche, hazme un favor, cubrí el turno de noche en la morgue.
haceme ese favor, yo te cubro en el día, todo el día te cubro y ya tú cubres en la noche la morgue. Yo la verdad pues sabía que era un poco miedoso, una persona que tú lo ves y dices, bueno, él cree en todo lo que tú le cuentes, pero yo soy muy reacio, yo tengo 56 años de edad, por Dios, yo no me sugestiono tan fácil. Yo veía cuerpos que entraban, cuerpos que salían, y para mí era normal. Eran personas que ya habían perdido la vida, así que pues nada que hacer. Era la vida cumpliendo su ciclo. Daba mis rondines y no pasaba absolutamente nada fuera de lo normal. Los médicos me conocían, me saludaban, todo marchaba muy bien. Hasta que un día, en una noche, entraron unos cuerpos, pero era una noche lluviosa, muy lluviosa. Entraron unos cuerpos que habían perdido la vida en un accidente. Eran dos muchachos jóvenes, lo habían perdido la vida. Entonces pues no podía entrar nadie porque estaban haciendo su trabajo los médicos, estaban revisando, estaban tomando datos, y ya cuando por fin salieron con el cuerpo, me dijeron, listo, ya puedes entrar. Entonces yo entré a revisar que todo estuviera muy bien, que todo estuviera cerrado. Yo di la vuelta, de rondín, revisé toda la morgue, revisé que los instrumentos estuvieran ahí, que todo estuviera cerrado, que no hubiera fugas, porque bueno, en este lugar, al ser tan húmedo, siempre hay fugas y hay que estar muy pendientes. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en el piso había una especie de huellas. Y eran unas huellas, se notaban que eran huellas porque era como una forma de charquito, ¿sí? Como si alguien hubiera entrado y se hubiera mojado y hubiera dejado las huellas por todo el lugar, ¿sí? Cosa que tengo que informarle a la persona que hace aseo, porque pues claro, se pueden accidentar, se pueden resbalar, se pueden caer. Yo debía informar eso. Entonces le informé a la señora del aseo, vino, limpió todo, ella lo vio, limpió todo y ya, como si nada. O sea, ahí quedó el caso. Pero el siguiente día volvió y me pasó lo mismo. Pero lo más raro de todo, que claro, el día anterior se podía explicar de que por la lluvia y todo eso, pero este día no, porque estaba totalmente despejado. La luna estaba, mejor dicho, luna llena, estaba todo despejado. Y entraron nuevamente unos cuerpos, salían cuerpos, entraban, salían. Y ya cuando me decían, listo, ya puedes entrar, yo entré a revisar y otra vez, habían huellas de pasos de personas totalmente mojados, húmedos, se veían los pasos. Y yo buscaba el origen, no lo encontraba, daba vueltas porque los pasos seguían como un patrón que yo no entendía, pero entraban a la parte de refrigeración, después iban a la parte de las camillas, después iban a la parte de atrás, daban la vuelta completa y salían por la parte donde van al segundo piso. Entonces para mí eso es muy raro, porque seguía el mismo patrón que siguió el día anterior. Entonces yo otra vez, ¿será que tengo que decirle a la señora que venga? Yo dije, pero ¿será que la estoy viendo bien? Y la señora vino, hizo aseo, todo normal. Pero antes de que ya terminara de hacer aseo, me percaté de que esas huellas no eran de zapatos, porque todo el mundo entrábamos con zapatos. Era como si alguien estuviera entrando, pero descalzo. Huellas de personas descalzas. Se lograban notar. Ella limpió todo lo que pudo y al siguiente día otra vez. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo decía, de pronto alguien se está entrando acá. De pronto, tal vez dentro de mi ignorancia, los médicos se quitaban los zapatos para estar más cómodos. Puede ser, o sea, yo trataba de buscar soluciones a todo eso. Pero el día que ya llegó el punto de quiebre fue cuando entraron dos niños que habían fallecido. Dos niños chiquitos habían fallecido. Y cuando yo por fin pude entrar, me di cuenta que estaban las huellas, otra vez. Pero esa vez no solamente era una huella, eran dos huellas descalzas de niños pequeños. Ahí estaban, dos huellitas de niños pequeños que caminaban, daban al refrigerador, después la camilla, como si estuvieran siguiendo el patrón que deben seguir los médicos. De revisarlos en la camilla, después el refrigerador, la parte de atrás, dan la vuelta y salen para el segundo piso. Era muy raro, pero yo decía, esto ya no es casualidad. Esto no puede ser un médico, por Dios. Esto es algo más. Y justamente hoy que entraron dos niños, habían huellas de niños ahí. Yo al siguiente día ya le hablé a mi compañero y le dije, no, la verdad ya no puedo más, algo está pasando, debo calmarme. Así que me tomé un día de descanso, un día para calmarme. Entonces al siguiente día que ya volví recargado, dije que ya estaba calmado, que todo estaba muy bien, hablé con los médicos. Uno de ellos lo conocía muy bien y éramos muy amigos porque yo le gastaba el tintico, él también me gastaba el tintico, el café, el pancito, entonces éramos como amigos. Y yo le dije, ay, hermano, tengo que contarle algo, pero se lo cuento a usted porque le tengo confianza, porque si le cuento a otra persona tal vez me tome de loco.
Le dije, Doc, vea, lo que le voy a contar no se me va a burlar, ni mucho menos, que usted sabe que eso no me gusta a mí. Doc, lo que pasa es que siempre que entran cuerpos y ustedes ya me dan la orden de que yo pueda entrar, siempre hay huellas y descalzas de personas, y son como huellas húmedas, que dan como una vuelta y hacen como patrones allá. Entonces no sé, yo la verdad me estoy sugestionando, quiero saber si son ustedes, si me están jugando una broma o no sé, porque es que yo nunca había visto eso. Él me miró totalmente serio y dije, dentro de mi mente dije, bueno, se me va a burlar, me va a decir loco, me va a decir cualquier cosa. Y él me dijo, amigo, apenas se da cuenta. Eso me dijo, apenas se da cuenta. Eso pasa siempre. Siempre pasa cuando llega un cuerpo acá. Siempre hace el mismo patrón. El patrón que nosotros hacemos, ese cuerpo no sé cómo lo hace, pero siempre anda descalzo. Así que no se preocupe, solamente da la vuelta el cuerpo, no sé, la entidad, lo que sea, y ya se va, no le hace daño a nadie. Todo el mundo sabe aquí, yo pensé que usted sabía. Y yo dentro de eso, yo me puse bravo con él, porque yo dije me está tomando el pelo o alguna cosa así. Entonces me fui para el primer piso, la recepción. Hablé con la persona que está en recepción. Le dije, hola, mira, porque era una enfermera. Hola, mira, sino que me pasa esto y lo otro. Me dijo, usted no sabía de eso. Eso siempre pasa acá. Incluso por aquí también se ven las huellas. Y por eso siempre la señora tiene que estar limpiando. Porque pues de pronto alguien se puede resbalar. Yo dije, ya no puedo más. Voy a preguntarle a mi compañero por qué me cedió a mí el turno de la morgue. Por qué precisamente me dijo a mí que le cubriera ese turno y no lo hacía él. Entonces yo fui a hablar con él porque él estaba en el segundo piso. Y le dije, mira compañero, ¿qué pasa? Está pasando esto. Cuénteme si usted sabe algo. Dijo, compañero, pues yo le di ese turno a usted y pues yo le estoy pagando extra. Es porque precisamente yo no aguanto más. Yo no aguanto más todos los días ver esas huellas. Yo no aguantaba más todos los días decirle a la aseadora que limpie eso, algo que no tenía ni sentido ni lógica. ¿Usted también las ve? Yo le decía, claro, yo también las veo. Dijo, y es que no somos los únicos. Aquí todo el hospital sabe que esas huellas aparecen. Siempre. Desde ahí, claramente, pues el turno de la morgue lo tomo un poco más con calma, porque bueno, al final si todo el mundo lo acepta, debo aceptarlo. Si no me hace daño, decía dentro de mí, si no me hace daño, pues simplemente debo aceptar lo que esté ahí. Pero ahora entiendo que todo lo que me contaban de pequeño, que todo lo que me contaban, las historias, que yo me burlaba de eso, todas son verdad y pasa. Y no solamente eres tú el que la ve, sino que hay muchas personas solamente que nos quedamos callados. Y esa es mi historia. Bueno, a mí me parece muy extraño como que todo el mundo sepa, pero ¿qué más? O sea, no hacen nada tal vez por indagar, por no sé, ver qué puede ser. O sea, se entiende que no le hace tal vez daño a nadie, que es algo que, no sé, algunos sí como saben decir, está recogiendo sus pasos la persona que ya murió, pero es muy extraño que nadie haya hecho nada, que nadie quiere investigar o tal vez, no sé, hacer algo en el hospital para que esa situación ya no pase. Algo que me llama mucho la atención a mí, y es que si no sé si de pronto te has dado cuenta que casi en todos los hospitales siempre está la figura de la Virgen María. La figura de la Virgen María, de Jesús, si me van a entender, está que pasajes bíblicos, y es que tal vez sí, hagan algo, puede que hagan limpias, puede que lleven curas, pero la energía de todas las personas que murieron tal vez de manera trágica, que de manera injusta, porque pues no solamente por causas naturales, sino por accidentes, por robos, toda esa energía se queda ahí y como tú dices, recoge sus pasos. Es una historia triste porque siempre pasa, sin excepción, y no sé si el símbolo de que hayan huellas mojadas signifique precisamente agua, sino tal vez la tristeza de la persona al irse, como esos lamentos o esa injusticia que siente por haberse ido de esa manera que no merecía. Yo no lo había pensado de esa manera, pero también siento que tiene mucha lógica, que no tiene que ver con algo tan literal como agua, sino sí como lágrimas, sufrimiento, de que muchas veces uno no espera morir en tal situación. Entonces creo que también en eso puedes tener razón. Bueno, y a ustedes, ¿qué les pareció estas historias? ¿Cuál de las tres fue su favorita? ¿Cuál tal vez les asustó un poco más?
¿Con cuál de esas tal vez ustedes se sienten identificados o tienen algo parecido que contarnos? Y no siendo más, suscríbanse al canal porque aquí vienen muchísimas historias, historias trágicas, historias con resultados inesperados, historias que trascienden la imaginación porque, como lo decía anteriormente, hay personas que no cuentan sus vivencias por temor a que le digan, es que usted está loco, es que usted qué le pasa, pero cuando es un conjunto de personas que afirman que vieron eso, creo que se vuelve muy interesante. Así que denle like aquí abajo, suscríbase y nos vemos en la próxima. Chao.